7 de la mañana, 37 minutos. Continuamos con más aquí en Arriba Bogotá. Y hoy en Le Tengo el Remedio tenemos dos invitadas muy especiales de la Cruz Roja porque vamos a hablar del autocuidado. Cómo nos podemos cuidar. Bueno, todas las recomendaciones, todo eso lo saben, son ustedes que son las expertas. Por un lado saludamos primero a Jimena Pirabán, coordinadora de salud mental y apoyo psicosocial de la Cruz Roja. Jimena, buenos días, bienvenida a Arriba Bogotá. Muy buenos días, muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Bueno, y también saludamos a Lorena Buitrago, oficial de salud pública de la Cruz Roja. Lorena, buenos días, bienvenida a Arriba Bogotá. Hola, muy buenos días, gracias por la invitación. Bueno, y vamos a hablar del autocuidado. Sí, señor. Porque el autocuidado se puede interpretar de varias maneras. Puede ser, no sé, quererme, digo yo, según ustedes los que han dicho, ir al gimnasio, aplicarse cremitas, pero yo no sé si esto es el autocuidado o no. Ustedes son las expertas, buenos días y bueno, ¿con quién empezamos? Bueno, digamos que queremos empezar primero diciendo que el 24 de julio es el Día Internacional del Autocuidado. No, digamos que por menos, porque básicamente 24 quiere decir 24 horas del día, 7 los 7 días de la semana. Por eso es el 24 de julio. Entonces, el día de hoy queremos hablar del autocuidado desde un componente físico, pero también desde un componente de salud mental. Por eso estamos acá, las dos áreas, para, digamos, que ofrecer como algunas recomendaciones. Tú lo mencionaste muy bien, digamos que tenemos algunas formas de cuidarnos, como por ejemplo el ejercicio, la actividad física, el sueño, por ejemplo, la higiene, que aprendemos también desde que somos pequeños, y digamos que también, por ejemplo, el cepillarnos los dientes, el lavado de manos. La pandemia nos enseñó muchas pautas de autocuidado, por ejemplo, a nivel físico. Sí. Pero uno habla de autocuidado y claramente, como Aníbal lo menciona, uno piensa que es ponerse la cremita, mantener una salud oral, física, pero ¿qué ejercicios hay de autocuidado en materia de salud mental? Claro, fíjense que está bien, ¿sí? También está bien desde allí pensárnoslo, pero cuando hablamos de salud mental también entran otros elementos allí muy importantes, como tiene que ver con nuestras emociones, cómo reconocemos nuestras emociones. Adicional a esto, cómo interactuamos con los demás, y esto pues está muy relacionado con la salud mental. Y adicional a esto, cómo pensamos, cómo cuidamos ese pensamiento que en el día a día pues también merece ser cuidado, merece ser identificado. Y a partir de ello, no sé si en algún momento ustedes han visto unas gráficas que a veces aparecen muy interesantes por internet, donde aparece el cuerpo humano, ¿cierto? Y dice como somos lo que comemos. Sí, entonces aparece una persona con pizza, con mucha comida rápida, y al otro lado aparecen verduras y demás. Cuando nos lo pensamos en el marco de salud mental, también es qué estamos haciendo con nosotros, cuáles son esos pensamientos que nos alimentan día a día, cuáles son esas emociones que también nos alimentan desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, y qué interacción tenemos con las personas que también nutren nuestro cuerpo, que generan autocuidado y que pues genera también esa red social que construye. Muy bien, Jimena y Lorena, yo les quiero hacer una pregunta ahí también, porque las dos, por eso dice que vienen las dos y se complementan. De pronto, si una persona está deprimida, que tiene algún tema ahí ya desde lo psicológico, no le dan ganas de cuidarse tanto, o sea, de ir al gimnasio y todo eso. Pero si no se cuida mucho y después no se gusta como se ve, termina con problemas de depresión. Entonces ahí, ¿cuál empieza? Primero voy al gimnasio y luego me acomodo ahí la cabeza, o primero la cabeza, los pensamientos y luego lo otro. Ustedes son las que saben, pero sí hay como, porque a veces uno lleva al otro y el otro al otro, y en sentido contrario, como dirían por ahí. Sí, digamos que un poco también lo que hablábamos y reflexionábamos es que pues nadie da en lo que no tiene, ¿sí? Entonces digamos que el autocuidado empieza por mí, y es dentro de la cadena de cuidado lo que yo tengo que prevalecer para poder, digamos, que cuidar a otros. Y pues Jimena tiene, digamos, que ya también unas recomendaciones frente al tema puntual del cerebro, que también contribuyen a ese bienestar y al cuidado. Claro, es que contarles que también hoy es el Día Mundial del Cerebro, ¿sí? Y esto pues enlaza perfectamente, cuando nos lo pensamos, en cómo nutrimos nuestro cuerpo, y esto cómo se ve reflejado también en la salud mental. ¿Cuáles son esos alimentos que nutren mucho más el cerebro? Pensándonos nuevamente en lo que tú nos propones, y es, claro, tenemos de pronto algunos síntomas, ¿cierto?, de depresión. No podríamos decir es depresión, pero algunos síntomas como que la persona se está aislando, como que está durmiendo más de lo que normalmente duerme, le cuesta interactuar con las personas, puede que esté irritable. Y cuando nos lo pensamos en el cerebro, pues hay unos alimentos que también nutren muchísimo más el cerebro. ¿Cuáles conocen? ¿En algún momento han escuchado algo respecto a ello?
No, yo sé que he escuchado que no, pero no es tan buena, pero que el azúcar es el alimento de las neuronas, pero si uno no le da azúcar después la ansiedad. Puede ser, ¿sí? Pero uno de los factores o de los alimentos que está allí es el omega 6, como también esto contribuye, ¿sí? A que podamos tener la vitamina D, que ¿dónde la encontramos? En el sol, ¿sí? Cuando tenemos algunos síntomas enfocados en depresión o no necesariamente, sino que hay algunos periodos de tristeza, también nos hacen esta recomendación y es por favor veamos el sol, tomemos un poquito de sol porque esto representa vitamina D para nuestro cuerpo que se va a traducir también en mayor energía, en mayor fuerza para poder interactuar con las personas. Claramente la actividad física es fundamental porque también genera unos diferentes neurotransmisores en nuestro cuerpo que nos va a permitir también sentirnos como más activos. Seguramente vamos a adentrarnos en las aguas de la libre expresión y la manera en cómo las personas se quieren reflejar ante el mundo y ante sí mismos frente al espejo. Lorena, pero ¿en qué momento podemos determinar que una persona está descuidada en su físico, que no está teniendo los cuidados físicos necesarios y que probablemente eso esté desencadenando una situación psicológica? Bueno, digamos que ese es un tema bastante complejo porque el autocuidado empieza por el reconocimiento y también por un proceso de autonomía. Cuando yo reconozco que tengo digamos que una necesidad de cuidar mi cuerpo, no solamente desde un componente físico, mental y emocional, digamos que ahí parte el proceso de autocuidado. Yo tengo que reconocer la importancia y eso también parte de temas de amor propio. Cuando yo reconozco que necesito, por ejemplo, realizar actividad física, no solamente por verme bien, sino porque la actividad física promueve, como decía Jimena, digamos que una serie de neurotransmisores o de hormonas que generan también sensaciones de bienestar, es cuando yo comienzo, digamos que pues priorizar. Pero lo menciono porque probablemente estamos con algún grupo de amigos y empezamos a notar en esa persona algo particular, por ejemplo que hace años no va a una cita médica, que probablemente no le interese comer a horas o no le parezca importante alimentarse bien. ¿Cuándo podríamos alzar la mano y decir aquí está pasando algo, yo puedo ayudarle, pero qué puedo identificar que sea ya crítico en esa persona? Bueno, digamos que como te mencionaba es un componente muy subjetivo, pero pues obviamente hay un cuidado solidario también de partir del otro, entonces es la importancia de reconocer cuando el otro tiene algún tipo de dificultad. De pronto a veces en las conversaciones es muy fácil decir, bueno, yo voy al gimnasio, como alimentación saludable, voy de pronto al médico una vez al año, por ejemplo, pues hay una resolución que es la 3280 del Ministerio de Salud que nos dice cada cuánto deberíamos ir al médico, por lo menos digamos los adultos deberían ir o deberíamos ir una vez al año para control por medicina general, por enfermería, por odontología. Cuando digamos que de acuerdo al ciclo vital nosotros tenemos pues una serie de controles mensuales o periódicos para saber cómo estamos en temas de salud. A veces digamos que en el tema de las conversaciones con amigos es más fácil determinar cuando yo no me estoy autocuidando, cuando no estoy teniendo patrones de pronto de autonomía hacia mi salud. Estas conversaciones con amigos también puede ser como para, bueno, nos ven muchos jovencitos, pero también ya de pronto otros más grandecitos. Cuando se reúnen los del colegio después de 10 años o 20 dicen, uy, mira, este que ya está más viejo, este ya le cayó el pelo. ¿Todo esto sirve como de autocuidado y también el tema psicológico o eso no? O sea, ¿cómo se compara? Creo que desde allí sí es muy importante el tacto que tenemos con nuestros seres queridos, ¿sí? Nuestros allegados. Porque en efecto cuando hay alguna persona que está teniendo dificultades en cuanto a su autocuidado, ¿sí? Que ya es muy notorio, generalmente no lo nota la persona. O sea, el primero que lo nota no es la persona, sino es su red, ¿sí? Y por eso nosotros también podemos tener esa responsabilidad en términos de cómo yo identifico que el otro necesita un apoyo, cómo identifico que hay unos cambios en esa persona, ¿sí? Claro, ya ahí entra un factor de comunicación asertiva de cómo yo llego y a partir de algunas preguntas o ir suavizando un poco el tema le hago saber que he identificado que quizá está un poco desalineado o que cómo se ha sentido, que para eso nos va a ayudar mucho también los gestos que puede hacer la persona, ¿cierto? Y es como, yo últimamente he visto que has estado triste, estás durmiendo bien, ¿cierto? Es una pregunta que puede pasar como desapercibida en un primer momento, pero que nos va a poder dar información y que luego de esto vamos a poder decirle a la persona, puedes como apoyarte de aquí, de acá, cómo podemos como red justamente enfocarnos en ese cuidado y autocuidado.
Aquí preparando este tema, la información que circula en torno al determinar si una persona está abandonándose está muy relacionada con el aseo personal. Sí. Y hay una actividad en materia de aseo personal que determina qué tanto a usted le interesa su salud y su bienestar, y es el lavado, por ejemplo, de los dientes, que son las actividades más frecuentes durante el día. Las personas, pues, se supone que uno se baña diariamente, pero el lavado de dientes, que es 3 veces al día, son 3 momentos en el que esa persona tuvo que pensar en sí mismo y en no querer adquirir de pronto una caries o cualquier otra afección en la boca. Porque es tan importante el aseo personal, más allá de cómo le gusta llevar el pelo, más allá de la ropa que le guste ponerse, el estar aseado o limpio, o querer interesarse en estar limpio. Bueno, digamos que también son conductas que se aprenden desde la infancia. Entonces, por ejemplo, cuando uno es pequeño aprende pues a lavarse las manos, a cepillarse los dientes, a vestirse, que son pautas de autocuidado que de pronto vamos aprendiendo y no somos conscientes de ello. Por eso digamos que una de las principales señales como que me indican que una persona no está ejerciendo su propio autocuidado es cuando de pronto esas cosas como bañarse diario o de pronto vestirse o cuidarse por su presentación personal, pues me puede, digamos que, dar un indicio de que la persona no está tan consciente de pronto de eso. Pero también creo que es un tema bastante cultural, ¿no? Digamos que si bien son pautas que se aprenden en la infancia, pues no es lo mismo que hablemos acá de Colombia, que hablemos de otros lugares en donde de pronto la escasez de agua, la disponibilidad de agua, digamos, sea mucho menor, o que de pronto, digamos, que no tengan esas pautas de crianza desde el inicio. Pero pues obviamente digamos que el lavado de dientes previene muchas enfermedades y un poco también el autocuidado habla de eso, de cómo yo me cuido para prevenir enfermedades a futuro y cómo mejora mi calidad de vida en términos de higiene personal, en términos también de alimentación saludable, todo enfocado también a prevención de enfermedades. Muy bien, bueno, Jimena y Lorena, ya vamos terminando. Entonces, recomendaciones desde los dos puntos de vista para el autocuidado y para que la gente que nos está viendo en este momento, si de pronto nos estaban cuidando hace algunos minuticos, ya arranquen y empiecen, porque en cualquier momento es el momento de empezar. Listo. Recomendaciones claves para las personas que en este momento nos están viendo. Cada uno de ustedes pues tiene diferentes roles en el día a día. Y desde ahí es importante reconocerlos y saber cómo podemos generar una acción muy corta, muy pequeña, porque a veces pensamos que el autocuidado tiene que ser un montón de tiempo y no. Los queremos invitar a que en este momento podamos pensarnos en una acción que vamos a desarrollar el día de hoy, enfocado en ese autocuidado. Puede ser tu salud física, puede ser reconocer cómo te estás sintiendo en este momento, puede reconocer qué pensamiento es el que más es recurrente, ¿cierto? Y cómo eso contribuye en mi salud mental. O también puedes hacer una acción de autocuidado enfocada en tomarte 1 minuto, 2 minutos para llamar a una persona que para ti sea importante y manifestarle ese cariño, ese amor que tienes, y eso va pues muy unido a cómo va a impactar en tu salud mental. Ese autocuidado que es tan importante también para las madres, de pronto que a veces se olvidan de sí mismas, para atender a sus hijos, darse tiempo, cuidarse. A las dos, muchísimas gracias. Jimena, Lorena, gracias por estar en este espacio. Lorena, una recomendación final. Digamos que yo quería recomendar que dentro de lo que tú hablas también, muchas veces creemos que el autocuidado requiere demasiado tiempo y es entender que no me quita tiempo, sino que me da vida. Y como también yo a partir de, por ejemplo, algunas recomendaciones como realizar actividad física 30 minutos de forma regular, rapidito, voy y llevo a los niños al colegio o de pronto mientras voy a la tienda, pero a un ritmo que sea acelerado, como también cuido, digamos, que mi alimentación con frutas, verduras, consumo agua. Si bien, digamos, que hablábamos de la vitamina D con el sol, pues cómo utilizo protector solar, cómo me lavo las manos, ser consciente, digamos, de esas actividades que hacemos de modo automático desde la infancia, pero pues que pueden mejorar nuestra salud. Muy bien, Lorena Buitrago y Jimena Peraván, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Arriba Bogotá. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.